Yo me acuerdo de... Hoy me estoy acordando de mucha gente. Dentro de 20 y 32, de 52 días, este partido cumple 132 años de historia. Me acuerdo de Pablo Iglesias, lo que le gustaría, si nos está viendo por algún agujerito, ver este equipo. Saber que es verdad aquello que decía, que los socialistas no mueren, que los socialistas se siembran. Me acuerdo de los compañeros y compañeras que han hecho posible que nosotros estemos aquí ahora. Querido David, queridos compañeros, para que estemos nosotros aquí ahora, ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino, mucha gente que se quedó por el camino. Gente que tuvo que estar en la cárcel, gente que perdió la vida, gente que fue asesinada por haber cometido un crimen. ¿Sabes cuál era su crimen? Ser socialista. ¿Y sabéis qué significa ser socialista? Lo sabéis también como yo. Significa que la cuna no te marque para toda la vida. Que la cuna no te tenga que marcar para toda la vida. Significa igualdad de oportunidades. Significa ser iguales, con independencia de dónde venimos, de qué sexo seamos o de qué religión. Significa no imponer. Significa poder pensar libremente. Significa tener derecho a la educación, tener derecho a la salud, tener derecho a un sistema de pensiones justo. ¿Todo eso significa ser socialista? Pues por todo eso ha habido mucha gente que a lo largo del tiempo ha perdido su vida. Por eso uno se siente tan contento, yo me siento tan feliz esta noche aquí, de ver que en este partido nunca nada termina. Todos los días está empezando, todos los días estamos empezando una nueva historia. Y hoy aquí en La Fuente empieza otra nueva etapa. Empieza otra nueva etapa. Yo no soy muy amigo de dar consejos, pero me voy a permitir sí hacer alguna reflexión en voz alta que os pueda servir, queridos compañeros. Estar en política y hacer política es algo muy sencillo. Yo me muevo por la vida con 2 o 3 conceptos muy sencillitos. Es la mejor manera de que te entiendan, no ser complicado. Hay gente que es muy complicada. Aquí hay que ser muy sencillo para que la gente te entienda, ¿no? Significa que cuando te levantes todos los días por la mañana, dediques 5 minutos a pensar en tus padres y en tus hijos. Y el resto del día a trabajar por ellos, por los tuyos y por los de los demás. Significa dedicar todos los días un ratito al principio del día a reflexionar sobre las injusticias que sigue habiendo en el mundo y dedicarte el resto del día a intentar cambiarlas y transformarlas. Significa practicar la solidaridad, pero no solo con el que vive a mi lado, sino la solidaridad universal. Significa sufrir con aquel que ves que sufre. Significa pensar que no todo está escrito, que el futuro de los ciudadanos se escribe cada día, lo escribimos cada día. Y lo podemos escribir nosotros. Y el futuro de vuestro pueblo, David, está sin escribir. El futuro de La Fuente... El futuro de La Fuente es un libro en blanco. Como es un libro en blanco el futuro de cada uno de los que aquí estamos. Y de nosotros depende que lo escribamos nosotros o que dejemos que nos lo escriban. Esa ilusión que se os ve es la ilusión del que quiere escribir el libro de su vida, del que quiere escribir el libro de su pueblo, del que no quiere que se lo escriban los demás. Y en eso consiste precisamente el cambio, ser dueños de nuestro propio destino. Decía en la película Invictus, decía Nelson Mandela, ser dueños, capitanes de nuestras almas y dueños de nuestro destino. Pues de eso se trata, de intentar ser dueños de nuestro destino. Y para ser dueños de nuestro destino tenemos que ser profundamente libres. Y ser libres significa trabajar por la educación, por la formación, por la capacitación. El aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ganar o perder en unas elecciones no es ganar o perder en la vida. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y luego los ciudadanos deciden. Y ganamos siempre. Cuando se hace el trabajo, cuando se hace lo que estáis haciendo vosotros, cuando tenéis la ilusión que estáis teniendo vosotros, antes o después se gana. Si no nos olvidamos que para vencer, primero hay que convencer. Para ganar, primero hay que ganarse a la gente.
para que nosotros seamos importantes para los ciudadanos, para que vosotros, para que la lista del Partido Socialista Obrero Español sea importante para los ciudadanos, primero le tenéis que decir a cada uno de los ciudadanos de la Fuente, uno por uno, usted es para mí lo más importante. Porque si no, no. Si al final los ciudadanos piensan que somos todos iguales, que esto solo es flor de un día, al final dirán, bueno, estos son porque vienen unas elecciones, porque vienen una reválida electoral. No. Tenéis que decirles que vais a trabajar por la Fuente allí donde los ciudadanos decidan que estemos. Y vais a trabajar siendo constructivos. ¿Alguien ha oído el rato que llevamos aquí, y llevamos ya casi una hora, ha oído alguna descalificación hacia alguien? ¿Ha oído algún insulto? De eso se trata. Nosotros tenemos que ser más arquitectos y albañiles que barreneros. Más construir que destruir, más proponer que derribar. Y eso hoy, en el año 2011, en el año en el que vivimos, los ciudadanos es lo que entienden y es lo que quieren. Seguramente los más mayores de los que estáis aquí, los más mayores del lugar, podéis tener alguna nostalgia de más caña. Yo cuando los oía hablar pensaba en el dale caña. Pero estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, por los que estamos pasando, los ciudadanos no quieren que andemos a leche limpia los unos contra los otros. Quieren debates, quieren propuestas, quieren trabajo, quieren que les convenzamos. Y hay que echarse a la calle a convencer que somos mejores porque son mejores nuestras ideas, no porque seamos superiores, sino porque nuestras ideas coinciden más con lo que la gente quiere, con lo que los ciudadanos normal quieren. Si me vais a permitir un consejo, no perdáis excesivamente el tiempo con intentar lograr que los que nunca nos van a votar nos vayan a votar. Eso es un consejo que os doy. Consejo de hermano. Hay personas con las que no perdáis el tiempo. No nos van a votar nunca. Porque su máxima no es que ganen otros, es que no ganemos nosotros. Pero esto no es fruto de la casualidad, son razones históricas. Porque denigran todo lo que este partido representa. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso de que somos todos iguales? Pero eso quién lo ha dicho. Piensan algunos. Pero aquellos que defendemos desde hace 132 años, con las mismas ganas, con el mismo deseo, la igualdad como principio y valor esencial de la convivencia, pues hay gente que lo rechaza. Porque hay gente que piensa que todavía el apellido cuenta, hay todavía gente con apellidos largos, aunque con créditos cortos. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de tener claro que nosotros representamos a todos aquellos que solo tienen a la política para poder construir el futuro. Aquellos que denigran de la política, cuidado con aquellos que dicen es que son todos iguales, porque todos los que dicen que somos todos iguales son todos de derecha. Eso ocurre como en el fútbol. Todo el que dice yo no soy de ninguno, ese es del Madrid. Es una broma, ¿eh? Bueno, pues todo el que no dice de qué es, ¿por qué? Pues porque la derecha sabe, y sabe perfectamente, que si el ciudadano se desentiende de la política, alguien vendrá y ocupará ese espacio. Y yo prefiero que ese espacio lo ocupe alguien que se presenta cada 4 años ante los ciudadanos para tener que recibir un sí o un no, que alguien que nunca se presenta a unas elecciones. Y que son los que en muchos sitios donde la política no tiene influencia, son los que tienen la influencia para intervenir en la vida pública. Por tanto, por encima de todo, invitemos a la gente a participar y digámosle, mire usted me podrá votar o no votar, pero yo le pido a usted que participe, que se comprometa con el futuro de su pueblo, que se comprometa con el futuro de su región, que se comprometa con el futuro de su país, porque hay mucha gente interesada, y ahora los hay, incluso en medios de comunicación, y hay canales en televisión hoy, en la TDT, que se dedican a denigrar la política. ¿Saben por qué? Porque la política para ellos es un obstáculo. Porque eso de que la gente cada 4 años pueda votar, para ellos es un obstáculo. Para sus intereses, porque tienen intereses.
que no son los intereses de la gente a la que nosotros representamos. Porque cuando nosotros hemos trabajado muy duro en los gobiernos de Felipe González y ahora en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, antes en los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y ahora en los gobiernos en los que yo estoy al frente, cuando hemos trabajado duro para que este país, esta región, tengan una educación de calidad, tengan una sanidad de calidad, lo hemos hecho sobre la base de que eso es lo que nos convierte en seres iguales. Que eso es lo que permite que la marca que la cuna impone desaparezca desde el momento en que nacemos y no tengamos que llevar la impronta toda nuestra vida de haber nacido con más o con menos posibilidades. Y además, porque se lo debemos a toda una generación que no tuvo la oportunidad de nacer iguales. Se lo debemos. Se lo debemos a la generación de nuestros padres y a la generación de nuestros abuelos. Lo he contado estos días atrás, el otro día en Valencia del Ventoso. La señora Eugenia, que va a cumplir 107 años y que nació en el año 1905 y que vivió 30 años en una choza y que no pudo votar porque era mujer y que no tenía derechos para abrir una cuenta en el banco porque era mujer, dice: yo he votado al PSOE toda la vida. Y cuando me estaba diciendo eso, no me estaba diciendo que había votado al PSOE desde que se instauró la democracia. Toda la vida es toda la vida. O sea, que votó al PSOE en la República, en momentos tan difíciles, porque ella sabe quién fue la que le devolvió y contribuyó a devolverle sus derechos, a ser humano, a ser persona, a ser igual. Esta semana celebrábamos el Día Internacional de la Mujer, el martes. La mujer de hoy, y queda mucho camino por andar, se lo puedo asegurar. Yo siempre le recomiendo, yo que me declaro feminista, y le recomiendo no echar un brazo abajo, queda mucho camino por recorrer. En la sociedad están arraigados muchas inercias, muchas rutinas que hay que todavía vencer. Si no, miremos a nuestro alrededor y veamos cuántas mujeres hay directoras de periódicos. Ninguna. ¿Cuántas mujeres hay presidentas de empresas? Muy poquitas. ¿Cuántas mujeres hay directores de hospitales? Muy poquitas. Y hay más médicos que médicas. Hay más médicas que médicos. Y hay más juezas que jueces. Pero los presidentes del Tribunal Supremo y del otro son mujeres, son hombres. Queda mucho camino por avanzar, mucho camino por recorrer. ¿Por qué? ¿Por qué defendemos? ¿Por qué hemos defendido y defendemos a la mujer? Por la igualdad. Si ahí es donde está la diferencia entre los que se suman a las cosas por moda y aquellos que lo hacemos por principios, por convicciones. Yo recuerdo un día debatiendo con el del PP de aquí de Extremadura. Decía: no, si yo hablábamos sobre el diálogo social, la necesidad de pactar, de acordar con la patronal y con los sindicatos cosas. Dice: no, si yo, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, yo ya estoy acostumbrado a negociar con los sindicatos. Confundía la negociación colectiva con el diálogo social. Esta legislatura ha sido una legislatura dura y difícil, pero hemos sido desde el primer momento coherentes, y es muy importante en la vida ser coherentes, compañeros y compañeras, muy importante ser coherentes. Los ciudadanos nos pueden equivocar, David, para que cuando seas alcalde lo sepas. Compañeros, para cuando seáis concejalas y concejales lo sepáis. En política hay que tomar muchas decisiones, y cuando tú tomas muchas decisiones puedes acertar o equivocarte. Si no tomas ninguna no te equivocas nunca. Puedes acertar o equivocarte. Lo que no puedes es ni mentir ni ser un incoherente. No vale como hacen algunos. No, yo pido que en Extremadura vote la lista, gobierne la lista más votada, pero solo en la Junta. En los ayuntamientos no, porque así puedo gobernar con Izquierda Unida, el PP en Calamonte, o con los independientes en Jerez de los Caballeros. Hay que ser coherentes, porque si no, al final te acaban pillando. No vale decir: yo le pido a Vara debatir, y dice Celdrán: yo no debato. Y su líder dice: bueno, pues si Celdrán no quiere debatir, que no debata. Es decir, las cosas o valen para todos o no valen para nadie. Ya digo, nunca nos perdonan ni la mentira ni la incoherencia. Y si somos coherentes, si damos la cara, amigos y amigas, la gente no quiere que nos escondamos. No quieren que nos escondamos. Yo podría ponerme de lado y decir: no, la crisis esta por la que estamos viviendo, yo me pongo a buen recaudo
y esto es una cosa internacional, como mucho de España, ¿no? Todos tenemos parte de responsabilidad. Y cuando digo todos, yo el primero. Y el conjunto de la sociedad también. Porque cuando vivíamos por encima de nuestras posibilidades, vivíamos todos, ¿eh? Cuando comprábamos una casa que valía mucho más de lo que valía, porque el suelo valía lo que no estaba en los escritos, porque alguien se estaba haciendo millonario con los suelos, todo el mundo estaba contento porque su propia casa en la que vivía se estaba revalorizando un 20% todos los años. Lo que tenemos que hacer ahora es que esa crisis, en la que todos hemos tenido algo que ver, ahora no machaque a unos y a otros los deje indemnes, sino que intentemos que deje indemne a todo el mundo. Por eso hay que estar y proteger a los que lo están pasando peor. Por eso esta crisis, que no es solo nuestra, pero que también es nuestra, que no es solo española, pero que también es española, ha intentado estar al lado de aquellos que lo están pasando peor. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de gobernar el Partido Socialista hubiera gobernado el Partido Popular? ¿Qué hubiera ocurrido? Porque esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido con la protección social? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido con el gasto? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido con las prioridades? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido con la dependencia? ¿Hubieran ellos desarrollado una ley de la dependencia en plena crisis para que la gente que no se vale por sí misma pueda estar atendida? Porque la pregunta es sí o no. Por esa razón nosotros tenemos que decir y decir con toda claridad, la situación es difícil, pero de esta situación vamos a salir y nos vamos a encargar nosotros como socialistas que cuando salgamos, los primeros que tienen que salir son los que lo están pasando peor. Y que cueste, lo que están pasando peor no los vamos a dejar tirados. Porque si los dejamos tirados a ellos, nos estamos dejando tirados a los nuestros. Porque los que lo están pasando peor, compañeros y compañeras, son los nuestros. Y eso a mí me duele en el alma. Y frente a eso no vale quitarse del medio. Vale decir, yo estoy aquí para asumir la responsabilidad como el primero y para dar la cara. No para eludir responsabilidades. Y para ser parte de la solución tienes que reconocerte que eres también una parte del problema, que hemos sido todos parte del problema. Le digo, lo fácil sería decir, no, la culpa es del gobierno, la culpa es de Europa. Y la gente nos diría, ¿y para qué te quiero a ti? Si toda la responsabilidad es de fuera y tú no tienes nada que ver en la solución, vete a tu casa y nos ahorramos la Junta y los ayuntamientos. Nosotros tenemos todos nuestra parte de responsabilidad. Y cuando escuchéis uno por uno a los ciudadanos de la Fuente, uno por uno, y elaboréis el programa electoral, hay que hacer un programa electoral pensado y orientado al empleo. Prioridad número uno y preocupación número uno del 90 o del 95% en estos momentos de los extremeños, de los fontaneses y de las fontanesas. Y David, decir bien claro, asumimos que estamos en deuda con la gente. Yo lo asumo como candidato a seguir siendo presidente de la Junta. Estoy en deuda con aquellos que han perdido su trabajo. Le reconozco la deuda, la firmo y la tengo que pagar. Y tengo que trabajar para saldar esa deuda y que la gente recupere su empleo. Que solo no voy a poder, lo sé, que lo tenemos que hacer con los gobiernos de España, con la Unión Europea, con las decisiones que se tomen a nivel mundial. Uno de los principales problemas que tenemos ahora es el precio de las materias primas. Que hay especuladores en el mundo que compran el trigo y lo guardan, que compran el grano y lo guardan. Y eso no lo puede resolver Extremadura, ni La Fuente, ni España, ni Europa, pero lo puede resolver el mundo. El llamado G20 o Grupo de los 20. Es muy fácil que decidan poner una tasa a las transacciones internacionales dedicadas a comprar materia prima con fines especulativos. Tan sencillo como eso. Porque están masacrando al mundo del campo. Los especuladores internacionales están masacrando al mundo del campo. Y nosotros tenemos que estar al lado de la gente del campo. Y para que ellos sepan y confíen, tienen que saber que vamos a pedir allí donde es posible, decir que ustedes tienen que poner una transacción internacional, una tasa a las transacciones internacionales destinadas a comprar materia prima con fines especulativos. Y tenemos que ser conscientes también que en estos tiempos los ciudadanos tienen una especial sensibilidad y que muy probablemente cuando todo iba muy bien nos podíamos permitir lujos que ahora ni podemos ni debemos permitirnos. Mira, yo cuando, al principio del primer año de ser presidente, que no había todavía crisis, y yo iba a Madrid a reuniones,
Tengo a mi madre allí que vive, es muy mayor, y cuando tengo que acabar por la noche tarde o levantarme muy temprano, no voy a dormir a casa para no alterarla, porque se altera mucho cuando entramos y salimos. Me quedaba a dormir en un hotel. Y me quedaba a dormir en hoteles que me costaban 90 o 100 euros. Y ahora me quedo en hoteles que me cuestan 30. Y ahora me siento mucho mejor que antes. Me siento mucho mejor que antes. Duermo igual de bien, ¿eh? Ahora cuando estoy recorriendo las ciudades, desde Navidades, una semana en cada una de las ciudades grandes, para dormir allí, para pasar unos días y para estar cerca de la gente, pues estoy durmiendo en hostales, en pensiones, se duerme estupendamente. ¿Por qué? Pues porque antes no nos dábamos cuenta, pero estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y a lo mejor nos estábamos alejando de aquello que es signo claro de lo que significa ser socialista, y ser socialista significa también ser austero. Significa ser austero. Y ser austero no significa no tener nada. Ser austero significa saber que cuando te estás gastando o estás gastando dinero público, tienes que priorizarlo fundamentalmente en favor del gasto de los que más lo necesitan. Y esa bandera no nos la podemos dejar arrebatar. La bandera de la austeridad, de la eficiencia en el gasto, no nos la podemos dejar arrebatar. Como antes decía David, como la bandera de la familia tampoco nos la podemos dejar arrebatar. Porque ha habido aquí quienes se han querido quedar con las familias como si fueran su propiedad. Nosotros defendemos la familia. La única diferencia es que defendemos las familias en plural, a todas las familias. Sin hipocresías, a todas las familias. Entre otras cosas porque en la vida somos, en gran parte, la consecuencia de nuestras familias. Yo suelo decir que dependemos de nuestra familia, de lo que aprendimos en la escuela y de lo que aprendemos en las calles. Pero gran parte de lo que somos lo aprendimos en casa, lo aprendimos de nuestros padres. ¿Cuándo es que no me acuerdo yo nada todos los días de mi padre? Si viviera todavía, lo que me podría haber ayudado estos años. De esos días que no sabes a quién preguntarle, tener a alguien a quien poderle preguntar. Cuando ya no te queda a nadie y eres tú ya el que tiene que tomar la decisión y tú ya no puedes llamar a nadie, haber tenido a alguien ahí que sabes que siempre te iba a aconsejar sin más interés que el que las cosas salgan bien y se puedan hacer bien. Y luego es muy importante, queridos compañeros y compañeras, tener 3 o 4 valores muy claros para estar en la política. No muchos más, ¿eh? Es fundamental, imprescindible el talento. Pero el talento no es saber mucho, ¿eh? Lo peor que hay en esta vida es creerte que lo sabes todo. Creerte en posesión de la verdad. Que eso es muy típico de algunos, ¿eh? Que ellos cada vez que hablan dogmatizan. Hay que dudar. De la duda nace la verdad. ¿Qué es si no el socialismo? ¿Qué es si no la socialdemocracia? Sino poner permanentemente en duda la realidad para intentarla transformar. Analizarla con espíritu crítico. Pues en eso consiste el talento. En ser capaz de aprender, ser capaz de dudar, ser capaz de analizar la realidad con espíritu crítico. El talento, la constancia. La constancia significa laboriosidad. Aquí hay que ser muy hormiguita. Y hay que trabajar muchas horas, compañeros y compañeras. Por eso también alabo que os hayáis acordado de vuestra familia. Y yo también me voy a acordar. Porque cuando uno decide dar el paso de representar a este partido en las instituciones, sabes que a partir de ese momento compartes. Por eso son decisiones que siempre hay que tomarlas con la contraparte. Siempre hay que tomarlas hablando en casa. Sobre todo si te dan la oportunidad de poder hablarlo. Porque a mí la última vez Juan Carlos me dijo, dice, bueno, ves, háblalo con tu mujer y ven dentro de 10 minutos. Las cosas hay que hablarlas. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento tienes que hacer tu trabajo y además tienes que hacer el trabajo institucional de representación de tu partido, de representación de la gente. Y esa labor de hormiguita necesita ser muy constante. Talento, constancia y la tercera, pasión. Mucha pasión, que es lo que veo hoy en vuestros ojos. Y alguien puede decir, ¿qué es la pasión? Pues saber qué es la pasión. Lo que te queda cuando te falta lo otro. Cuando estás cansado, cuando estás abatido, cuando te fallan las ideas.
Cuando te falla la capacidad, te quedan las ganas, la pasión. ¿Y la pasión por qué? Volvemos otra vez a la igualdad. La pasión por la igualdad. La pasión por hacer un poquito todos los días para que el mundo sea más justo. Hacer todos los días un poquito para que seamos más iguales. Hacer todos los días un poquito para que seamos más libres. Practicar la solidaridad con lo cercano y con lo lejano. Que nos quite el sueño cuando se cometa una injusticia a nuestro alrededor y que nos quite el sueño cuando se comete una injusticia en la otra parte del mundo. Porque si solo nos quita el sueño la injusticia que se comete a nuestro alrededor, eso es socialismo de corto plazo. El socialismo de siempre, el que no ha necesitado de refundaciones. Un PP que anda cada vez que pierde unas elecciones se tiene que refundar. Nosotros unas veces gobernamos y otras veces no gobernamos, pero no nos tenemos que refundar. Aquí estamos renovando caras. Con las anteriores aquí sentadas, apoyando como el primero. Porque las ideas no las tenemos que renovar, son las mismas. Desde el 2 de mayo de 1879, las mismas. Entonces trabajando para que la gente no tuviera que trabajar 60 o 70 horas a la semana. Y hoy trabajando por otras cosas. Pero siempre bajo el mismo prisma y con el mismo criterio. Y siempre sabiendo que el voto, David, cuando se lo pidas en las campañas a la gente, que sepas que no te lo dan ni te lo regalan, solo te lo van a prestar. Te lo prestan. El voto es de ellos, no es nuestro. El voto es de los ciudadanos. El voto no nos pertenece a nosotros. El voto no es de los partidos. El voto pertenece a los ciudadanos. Que te hacen un préstamo cada 4 años y dices, toma, ahí lo tienes. Y cuando acaba la legislatura, tú coges y se lo devuelves. Vas a hablar con él y dices, tome, aquí está su voto, pero se lo vengo a pedir de nuevo. Ah, sí. ¿Y para qué lo quieres? Pues lo quiero para esto, para esto, para esto y para esto. Lo quiero porque pienso en usted, porque usted para mí es importante, porque no aspiro a vencer sino a convencer, porque yo no estoy aquí solo para ganar, estoy para mejorar la sociedad, porque el éxito no está en ganar, el éxito es en tener la posibilidad de hacer construir y de colaborar a construir un mundo mejor. Ese es el éxito, ese es el gran éxito, que con las siglas de este partido podamos tener la posibilidad de hacer una fuente más grande, más competitiva, más justa, y donde los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto personal. Al final la vida son proyectos personales que cada uno desarrollamos, y lo que hacemos desde la política es ayudarlos a desarrollar ese proyecto personal. Nosotros no podemos sustituir a la sociedad, podemos acompañar a la sociedad. Los liderazgos de ahora, David, no son los de hace 30 años. Cuando estaba todo por hacer, los liderazgos eran ponerse delante. Los liderazgos ahora es estar ahí sentado al lado. Es ir juntos, es trabajar en equipo, es ganarte el respeto de la gente con tu ejemplo, siendo el que más trabajas, siendo el que da las órdenes, pero también el que se las da a sí mismo, siendo el que exige, pero también el que se exige a sí mismo, siendo el que le pide a los demás que den más, pero dando todos los días un poquito también, un poquito más cada día. Esos son los liderazgos de ahora. Ponerte al lado. Y fíjate lo que te digo, y algunas veces ponerte detrás. Cuando veas que alguno flaquea, detrás para empujarlo. Y cuando haya gente en la sociedad que flaquee, ponerte detrás para empujarlo. Y cuando te venga una empresa con dificultades, ponerte detrás para empujarlo. Y cuando te venga un ciudadano con pena, ponerte detrás para empujarlo. Lo dije hace 4 años y lo repito ahora. Tenemos 2 orejas y solo tenemos una lengua. ¿Por qué será? ¿No será para que escuchemos el doble de lo que hablamos? ¿No será para que estemos pendientes a ver qué es lo que la gente nos tiene que decir? ¿Qué es lo que los ciudadanos y ciudadanas necesitan? Sin olvidarnos, cuando vayáis a hablar con los ciudadanos, de decirles también qué es lo que vosotros necesitáis de ellos, o qué es lo que la sociedad necesita de ellos. Una sociedad se construye con derechos y con deberes, con derechos y con obligaciones. ¿Qué es lo que la sociedad puede hacer por mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por la sociedad? ¿Qué es lo que mi vecino puede hacer por mí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo por mi vecino o por mi vecina?
Y esas son las sociedades imbatibles, ¿eh? Las sociedades imbatibles son aquellas en las que cada uno de los ciudadanos es capaz de ser consciente de lo que necesita recibir y de lo que tiene que aportar. Esa es la base de toda nuestra política. Se paga según se tiene, se recibe según se necesita. Los que más tienen, más pagan, para que los que más necesiten, más reciban. Esa es la redistribución de la riqueza, en eso consiste la socialdemocracia, ni más ni menos. Por eso algunos quieren que no se paguen impuestos, porque se empieza no pagando impuestos y se acaba que cada uno se pague sus servicios porque no los podemos pagar. Y ahora más que nunca, ahora que se dice que es la muerte de las ideologías, que ahora todos somos iguales, ni hablar, ¿eh? Que somos todos iguales, ni hablar. Sigue habiendo profundas diferencias. Y ahora más que nunca es necesario tener claro quiénes somos y qué es lo que defendemos. Más claro que nunca. Es verdad que cada día hay más ciudadanos que a priori no son de ningún sitio. Es verdad. Es verdad que hay generaciones nuevas que no vivieron una determinada historia y que pueden en unas elecciones votar una cosa y en las siguientes votar otra. Eso es verdad. Por eso nuestro discurso tiene que ser un discurso claramente socialdemócrata, pero orientado a ser un partido de mayorías, de amplio espectro. Y sepamos que esta sociedad de hoy no todo es blanco o negro, que hay muchos grises, que hay gama de grises, que hay mucha gente que se sitúa en la gama de los grises. Y yo aspiro también a representar a todos aquellos que coinciden con nosotros en lo fundamental, aunque no coincidan en todo, pero que coinciden básicamente en un modelo de sociedad. Porque las mayorías son las que te permiten transformar la realidad. Esas experiencias donde hay gobiernos en minorías que tienen que pactar con independientes, luego están todo el día a la greña. Anda que no se han visto ejemplos en Extremadura de pueblos que se han parado, pero parado, ¿eh? Durante años, sencillamente porque no han sido capaces de conformar una mayoría estable. Y porque además las mayorías estables son las que permiten luego progresar y tomar decisiones. Al inicio de la legislatura pasada teníamos el 60% de los diputados que había en la Asamblea de Extremadura, el 58%. A pesar de eso, yo ofrecí esta legislatura acuerdos a la patronal, a la Unión General de Trabajadores, a comisiones obreras, al conjunto de los partidos políticos presentes en la Asamblea, para llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque a mí los ciudadanos en la calle me estaban diciendo que en tiempos tan difíciles como estos lo menos que podemos hacer es ponernos de acuerdo, que no podemos estar todo el día en guerra y a la greña, y no renunciando a nada de lo que para mí es esencial. Si somos capaces de incorporar amplias mayorías a las decisiones, tenemos que intentar hacerlo. Por eso es tan importante en estos tiempos entender que hay una mayoría de ciudadanos que nos pueden apoyar si ven en nosotros gente decidida a resolver sus problemas, y no los nuestros. Que no estamos aquí para resolver nuestros problemas, estamos aquí para resolver los suyos, los de la gente, los de los ciudadanos. Y para eso hay que estar cerca, y para eso hay que estar próximo. Y para eso hay que levantarse cada día con ganas de comerse el mundo. Y para eso hay que renovar las ilusiones. Y para eso hay que renovar cada día la esperanza de que es posible lograr los objetivos. Y que no está escrito el día de mañana, que lo vamos a escribir. Y que vamos a ser capaces, que todos esos ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando mal, y que son muchos, vamos a superar juntos esa situación. Pero sepamos que estamos en deuda con ellos, tengamos esa sensación, porque eso es una decisión de lealtad con los ciudadanos. El ciudadano al que tú le dices, yo soy consciente que yo estoy en deuda con usted, como gobernante. Yo le voy a ayudar, usted me tiene que ayudar a mí también. Yo le voy a acompañar y usted me tiene que acompañar también a mí. Porque solo si vamos juntos lo lograremos. En la escuela nos enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Yo cuando he sido presidente de la Junta he descubierto que a veces sumando se multiplica. Que cuando se suma se multiplica. Y que 1 más 1 más 1 no son 3. Que 1 más 1 más 1 a veces son 6. Ahí está el trabajo en equipo. Ahí está la importancia del trabajo en equipo. Ahí está la importancia de la capacidad de decir, vamos a tirar de esto juntos. Y si esta noche esto está aquí hasta las trancas de gente, es porque, a pesar de las dificultades, David, los ciudadanos tienen ilusión. Y eso tiene que ser para ti y para todos vosotros
una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad. Hoy yo como candidato a la presidencia de la Junta y tú como candidato a la alcaldía de La Fuente contraemos con los compañeros y compañeras, amigos y amigas que están aquí, un compromiso. Y no les podemos fallar. Y no les debemos fallar. Porque si les fallamos a ellos, nos estaremos fallando a nosotros y les estaremos fallando a nuestra historia. Por esa razón, os animo a mantener viva esta ilusión. Siempre. Y cuando digo siempre, os estoy diciendo siempre. Siempre. Cada día, cuando nos levantamos, empieza el resto de nuestra vida. Todos los días está empezando el resto de nuestra vida. Esta noche nos acostaremos y mañana, cuando suene a las 6:30 el despertador, es el primer día del resto de mi vida. Pues a las 7:30. Es el primer día del resto de nuestra vida. Y eso lo tenemos que tener como reto. ¿Que es difícil? Sin duda que es difícil. Todo es, ¿qué no es difícil en esta vida? Bueno, sí hay gente que no lo ha tenido difícil. Hay gente que lo ha tenido muy fácil. Esos son a los que te pido que no le pidas el voto porque no te van a votar. Aunque te pasen la mano por encima del lomo. Ven un momentito, ve. Ven. Y para terminar, te habla el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. No te puedes ni imaginar la fuerza que hoy nos habéis transmitido. No te puedes imaginar la alegría que me produce. Y no te puedes imaginar lo importante que es para los socialistas de Extremadura que aquí en La Fuente haya un equipo con tantas ganas de ganar, con tantas ganas de transformar y con tantas ganas de responder a las expectativas. No te olvides, la gente, los ciudadanos, entenderán vuestro mensaje, entenderán nuestros mensajes, si llegan a la conclusión de que son muy importantes para ti, que son muy importantes para nosotros, y votarán al final a la gente, al partido, que defienda mejor no solo sus intereses individuales, sino un proyecto de pueblo. Pensar bien ese proyecto de pueblo, definirlo a medio y largo plazo, que os quepa La Fuente en la cabeza. No es solo un programa electoral a 4 años, es un proyecto de pueblo o de ciudad para 12, para 16, para 20 años. Hacerlo con la gente, acordarlo y confiar en nuestras posibilidades. Y los ciudadanos, te aseguro que no nos van a fallar. Gracias, compañeros, y buenas noches. Muchas gracias.